que el tapón plaquetario no va a tener una unión estable con el colágeno por medio de las glicoproteínas 1B. Va a ocurrir lo mismo que ocurría con las 1A, 2A, que fácilmente se podían desprender. En este caso podría ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene esa proteína de unión. ¿Qué vemos en este tipo de pacientes? Que demoran en coagular o directamente no coagulan, no forman tapón plaquetario. Otro caso es la deficiencia o síndrome de Gladman. En este caso el problema está en que no se externalizan las glicoproteínas 2B, 3A. Por lo tanto, no hay una buena agregación plaquetaria. Y si no hay buena agregación plaquetaria, entonces tampoco vamos a tener un buen tapón plaquetario. Entonces la hemostasia no va a estar completa. Y la otra es la deficiencia o síndrome de Bernard-Soulier. ¿Qué significa? Que en este caso vamos a tener en este síndrome que el problema está en que las plaquetas no tienen a las glicoproteínas 1B, solamente tiene a las 1A, 2A. Entonces, ¿qué significa esto? Que si no tenemos las 1B, pero tenemos el factor del von Willebrand igual a nada, porque ese factor de von Willebrand solamente reconoce a las glicoproteínas 1B. Entonces tampoco vamos a tener un buen tapón plaquetario, ¿sí? Más común para nosotros en la medicina veterinaria es esta acá, esa deficiencia de von Willebrand, ¿ya? ¿Puede repetir el de Gladman, por favor? Sí. En el caso de Gladman, el problema está en que no se externalizan las glicoproteínas 2B, 3A. Entonces no hay buena agregación. ¿Alguna duda sobre la hemostasia primaria? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a pasar a la hemostasia secundaria. En este caso, de la hemostasia secundaria, se refiere a la formación del coágulo, ¿sí? Per se, es decir, tal cual conocemos el coágulo, ¿sí? Ahora, vean lo que dice aquí, en este primer párrafo. Dice, el tapón plaquetario, es decir, la hemostasia primaria que nosotros hemos visto, no garantiza una hemostasia completa. Es decir, si se queda en hemostasia primaria, no garantiza que haya una buena hemostasia. Es decir, podría desprenderse. Por lo que es necesario el proceso de coagulación sanguínea, es decir, la hemostasia secundaria, que lo refuerza y lo consolida. ¿Por qué? Porque se forma esa red de fibrina, ¿sí? Que le va a dar estabilidad. Ahora, para entender a la hemostasia secundaria, debemos de saber de que tenemos una enzima, un sustrato y un producto. Siempre. ¿Por qué? Porque es una cascada de coagulación. Voy a hacerlo al otro lado porque las letras aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Quieren que apague? Sí, sería mejor. Apago. Ya. Vamos a ver. Entonces, tenemos un sustrato y tenemos un producto. Y tenemos una enzima. La abreviatura de enzima. ¿Qué significa? Que el sustrato se convierte en producto y la enzima se va a encargar de catalizar dicha conversión, dicha transformación. ¿Okay? Entonces, el sustrato, aquí en este caso para la hemostasia secundaria, va a ser la protrombina. La protrombina debe de pasar a un producto que es la trombina. Para que pueda darse esa transformación necesitamos de una enzima. En este caso, la enzima se denomina complejo protrombinasa. ¿Sí? Complejo protrombinasa. Que está formada por los factores 10 activado y el 4
activado, que es el calcio, si es que ustedes recuerdan. ¿Sí? El calcio es el factor 4. ¿Ok? Entonces, gracias al complejo protrombinasa, permite que pueda pasar de protrombina a trombina. Una vez que tenemos la trombina, deja de ser un producto y se va a convertir en una enzima ahora, va a tener función enzimática. Vamos a poner aquí y va a permitir que otro sustrato pase a un producto. ¿Sí? Enzima. En este caso, el sustrato es el fibrinógeno. Que gracias a la trombina, que ahora tiene acción enzimática, se va a convertir en fibrina, que es la que le da esa estabilidad al coágulo. Pasa de una proteína insoluble, soluble, a una proteína insoluble. Por eso forma esa red, ¿no? Nacarada, como unos hilos. Sí. ¿Y la trombina cuando pasa encima no cambia de nombre? No, Es enzima trombina. sí, queda Tal como cual. trombina. Trombina con acción enzimática. Entonces, esa red de fibrina, cada hilo, ¿no?, se va a ir uniendo a través de puentes de hidrógeno. Y esto puede ser débil. Entonces, para evitar que sea débil y que sea mucho más sólido, entonces para eso tenemos a un factor, que es el factor 13, que es el factor estabilizante de la fibrina. Entonces comienza a ubicarse en todas partes. ¿Para qué? Para permitir que esos hilos de fibrina sean mucho más estables y pueda consolidar al coágulo tal cual lo conocemos. ¿Para qué? Para que pueda repararse su endotelio y lógicamente evitar que haya salida de sangre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de aquí que les he explicado es lo que se conoce como la vía común. Vía común. Vía común porque vamos a tener dos vías que van a terminar en esta vía común. Tenemos por un lado la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca está relacionada con lo que vendría a ser el factor tisular. ¿Sí? El factor tisular, por lo tanto, es más rápido. Y la vía intrínseca está relacionada con lo que se conoce la teoría de las cargas negativas de las plaquetas. ¿Qué significa esto? Que las plaquetas tienen cargas negativas. Es más larga, por lo tanto es también más lenta, lo cual hace que sea más duradera. ¿Sí? Entonces estas dos vías, que son las que van a dar inicio a la cascada de coagulación, terminan en la vía común, ambas. ¿No? Entonces, ¿cuál es la finalidad a través de esa vía común? Formar la fibrina, consolidar el coágulo. Y para que se acuerden que la vía extrínseca es la más rápida, me acuerdo que siempre el profe Boris, que no sé si lo conocen, que también enseña fisiología, él decía, ¿quién es más rápida? La ex. Entonces, acuérdense, la extrínseca es más rápida, ¿sí? Para que no se olviden, ¿no? La extrínseca es la más rápida. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. Antes de aprender,